Maestras, maestros, bienvenidos a esta sesión del seminario Repensar las Matemáticas. Hoy estamos en la sesión 108 y saludamos con todo gusto a los colegas que nos acompañan de las diferentes sedes del Instituto Politécnico Nacional, de nuestras sedes al interior de la República y aquellos que nos acompañan de otros países. Bienvenidos todos a esta sesión. El tema que nos ocupa hoy es la investigación e innovación educativa, que es un tema urgente y necesario en el contexto escolar. En esta mesa estaremos con ustedes la profesora Almayareli Soto Lascano de la Escuela Superior de Comercio y Administración, conocida famosamente como la ESCA Santo Tomás, y nuestras invitadas, la doctora Blanca Ruiz Hernández del Departamento de Ciencias del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y nuestra invitada, la doctora Liliana Suárez Telles, de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa de nuestra institución, a quienes agradecemos su presencia y la oportunidad de dialogar sobre su tema. Y una servidora, María Eugenia Ramírez Solís, que estará acompañando en esta mesa y dialogando también con nuestras invitadas. Muy buenas tardes a todos los participantes. Les invitamos a subir sus participaciones al foro de discusión. Es de suma importancia que interactúen en ellos. De hecho, el tema que nos ocupa hoy tiene que ver precisamente con todo el valor que tiene todas las aportaciones que dejan en las comunidades virtuales, y entonces les invitamos a que las hagan llegar, las preguntas que tengan hacia nuestras invitadas las hagan llegar en el espacio virtual. Para conocer más el trabajo de las doctoras invitadas, les invitamos a escuchar a semblanza. Correla. Ahora corremos. Ustedes ya saben, tenemos dos momentos muy identificados, muy claros. En este primer momento, pues nos dará mucho gusto a Yareli y a una servidora charlar con Blanca, con Liliana,
sobre este tema tan interesante, sobre nuestro seminario Repensar las Matemáticas. Es indiscutible que en el contexto educativo haya muchísimas coincidencias sobre la necesidad de crear y consolidar este colectivo de docentes que permitan una interlocución y cooperación, por supuesto, entre docentes e investigadores a fin de apuntalar cambios y mejoras en la práctica educativa. Y bueno, el documento de referencia que ustedes ya conocen y que revisamos con todo cuidado y que nos pareció sumamente interesante, pues plantea muchas oportunidades de diálogo y de charla. Y pues vamos a empezar con nuestra primera intervención y bueno, pues me gustaría preguntarle a ambas, a Blanca primero y después a Liliana, en esta necesidad de buscar y consolidar estos colectivos que reflexionen sobre qué hacemos en la educación y cómo vinculamos los aportes de la investigación con nuestro trabajo cotidiano, los docentes. En su texto nos han comentado, nos plantean ciertas perspectivas de diferentes teóricos y entonces esta necesaria relación entre docentes e investigadores, ¿cómo la podemos explicar cómo está ocurriendo en nuestro diálogo, en nuestros encuentros, en los seminarios Repensar, y bueno, considerando las propuestas de algunos teóricos como Brousseau, Sadowski y otros que ustedes mencionan? Bueno, esta interacción entre docencia e investigación es un tema muy amplio. Por ejemplo, a partir de más o menos en aquellas épocas por ahí de los 90, los 80, en que se estaba tratando de justificar la investigación en educación, o la educación matemática o la matemática educativa como un campo científico. Entonces, siempre la justificación de este campo científico estuvo dado a partir de las dificultades que se tienen en el aula. Es una necesidad este tipo de situaciones. Actualmente la discusión posteriormente se vino a otro tipo de discusión. Esa discusión estaba más vinculada con si puede existir un investigador, un profesor investigador, o cómo se puede establecer la relación entre investigación y docencia. El hecho de que estas personas tan importantes, Brousseau, Sadowski, Karl Keynes, Ochuriet y Octave y otros tantos autores se estén preocupando por este tipo de situación, significa que ese objetivo que originalmente se estaba dando o se pretendía en los 80s y los 90s, a través del cual se pretendía justificar este campo científico, pues no se ha cumplido, o sea, no se ha dado esa digamos, como que estos resultados de la investigación, o como que la investigación nos podía servir para mejorar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, dado el problema tan fuerte que hay de cómo se aprende matemáticas y todos sabemos los porcentajes de reprobados y las dificultades que tenemos en matemáticas. Entonces, para mí el hecho de que ellos se ocupen de esto es que existe un problema fuerte, y es que no se ha dado esa vinculación, o se ha dado de una manera pues muy, muy parcial. Ese objetivo de la matemática educativa, digamos que se ha quedado un poco en el aire. No se ha logrado, digamos, aterrizar del todo. Actualmente sí se hacen muchos esfuerzos por esta vinculación, no nada más por parte de Brousseau, Sadowski, que fueron los que nosotros citamos en este artículo, sino por otras personas que se están encargando ya de llevar los resultados de la investigación a la práctica. A mí me gusta mucho en particular la perspectiva de Brousseau, cuando Brousseau nos habla de este sano distanciamiento y clara distinción que debe haber entre la práctica y la investigación.
porque de alguna manera los investigadores tienen una preocupación propia y los docentes tienen otra preocupación propia. Que tiene que haber una vinculación, la tiene que haber, pero al mismo tiempo esos campos tienen por sí mismos un objetivo hacia ellos. Entonces, esto de decir, bueno, sí tiene que haber una distancia y acercamiento, sí yo creo que se tiene que dar, se debe dar, y en particular también me gusta esta perspectiva de Sadowski, donde Sadowski lo que nos dice es que tiene que haber esta situación en donde tiene que haber un docente reflexivo, o ella apela a un docente reflexivo que tiene que preocuparse también por su quehacer docente. Y retomamos también de Ochoviet y Octac la preocupación por la práctica docente del investigador. Es decir, para Ochoviet y Octac lo que hacen es tomar una perspectiva en donde lo que ellas dicen es, bueno, tiene que un investigador no puede estar nada más centrados en estos marcos teóricos o marcos de referencias, estas perspectivas teóricas, sino también se tiene que ocupar del docente. Es un tema un tanto complicado porque, pues como te decía, yo siento como que dentro de esta discusión está muy clara la perspectiva de si puede haber un profesor investigador o si una sola persona no puede ser profesor investigador, sino tiene que haber profesores y tiene que haber investigadores. Entonces, si esas dos cuestiones tiene que haber, no puede haber un solo ente que sea profesor investigador, eso está en la mira de nosotros. Para nosotros lo que estamos buscando es que estos profesores sea un profesor interesado en su práctica docente, en ver resultados de la investigación, pero al mismo tiempo es un docente que tiene que tener ocupaciones cotidianas, que tiene que resolver al momento, que tiene que hacer y que tiene que vincularse. Y también lo que nosotros creemos es que tiene que haber un investigador que sí se ocupe de la docencia, que sea un investigador desde la perspectiva de Ochoviet y Octac que nos están manejando. Claro. ¿Sí? Y además porque la docencia es una práctica compleja, es un hacer complejo, es una construcción compleja, y los maestros no tenemos siempre todos los elementos para resolverlo. Por eso creo que validamos que la investigación es un elemento fundamental que nos aporta nuevos conocimientos, nuevas posibilidades para mirar nuestra práctica y tal vez buscar soluciones adecuadas a nuestros contextos. Liliana, ¿tú qué nos dices? Bueno, Blanca ya ha hablado acerca de la relación entre el investigador y el profesor en el campo de la matemática educativa. A mí me gustaría sacarlo un poco en un zoom más hacia la investigación educativa en sí misma. Pablo Latapit, uno de los educadores en México más importantes que identificó, desarrolló y evaluó el impacto de la investigación educativa para la mejora de la educación, decía que podían ponerse muchos parámetros para identificar la investigación educativa. Esto que digo, su identificación, su desarrollo y su impacto. Pero siempre los marcos teóricos, las metodologías, los nuevos conceptos tendrían que estar orientados a la mejora de la práctica. Sí podíamos hacer la creación de una disciplina, pero el fin último, si no inmediato, pero sí el fin último, era la mejora de la práctica educativa. Entonces, así como Blanca ponía en una dicotomía el profesor y el investigador, en realidad estamos hablando de dos disciplinas diferentes. La investigación, que genera conocimiento, y la práctica educativa, que tiene propósitos, metas, objetivos y necesita que se cumplan, ¿no? Yo decía que estas perspectivas, las que nos ofrecen Brousseau y Schoenfeld, que también está mencionado en el artículo, son muy válidas porque en particular estas dos personas, podemos hablar de más, pero las que se presentan en el artículo son investigadores que han hecho una aportación teórica muy importante en el campo de la matemática educativa.
y ellos se preocupaban de cómo estos conceptos, estas explicaciones fenomenológicas que ellos dan, estas conceptualizaciones y ampliaciones que hacían a sus propios constructos, cómo tenían que tener métodos de validación e impacto en la práctica educativa. Es por eso que los retomamos en los artículos. Otros investigadores que también están mencionados parten del otro extremo, de la práctica del profesor, de la necesidad y de la institucionalización que en países como Argentina, Chile y Colombia se tiene de la formación del profesor. Entonces ahí era válido preguntarse sobre cuáles son los conocimientos necesarios para que ese profesor, cuando ejerza, cumpla con la tarea asignada. En México, y esto tiene que ver con el surgimiento del proyecto Seminario Repensar las Matemáticas, la situación es un poco distinta. Los profesores que damos clases en el nivel medio, superior y superior, no tenemos una formación para ser profesores. Otro de los coordinadores del seminario, cuando relata sus inicios, él siempre menciona que los profesores que damos clases de matemáticas, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, tenemos otra profesión, somos matemáticos, contadores, ingenieros, doctores, pero tenemos que formar un cuerpo de conocimientos cuando nos enfrentamos a dar clases en el aula. Entonces, nosotros sentimos que en esta dicotomía de partir de la investigación y todas las aportaciones teóricas y conceptuales que ofrece, y el otro extremo que es el profesor y su necesidad de tomar decisiones y en la práctica diaria, se sitúa el nacimiento del seminario Repensar las Matemáticas. Ya decías, Maru, que la investigación tiene que ver con aportarle una fuente de conocimiento al profesor, pero resulta que ese conocimiento que puede ser la investigación en matemática educativa no es tan fácilmente accesible a los docentes. Y la práctica, como la vive día a día un profesor, tampoco es tan accesible al investigador. El seminario Repensar las Matemáticas entonces viene a ser un vínculo entre estos dos cuerpos de conocimiento, entre los actores y sus objetivos. Creo que esta parte que Liliana nos complementa en la intervención de Blanca para hablar de esta primera pregunta, pues nos da como mucho más claridad de los esfuerzos que durante 108 sesiones, ya casi, pues llevamos más de una década trabajando en esto, permite esta propuesta de compartir con una comunidad e ir fortaleciendo una comunidad para el instituto y una comunidad compartida con otras instituciones que nos enriquece y nos permite avanzar en esta discusión o en esta reflexión sobre la docencia, sobre los nuevos aportes, sobre los problemas que tenemos y buscar mejores alternativas para tal vez solucionarlos. Yareli, ¿cuál sería tu participación Una de las ahorita? aportaciones que hace la filosofía de la ciencia es entender esta vinculación que es necesaria entre teoría y práctica. El conocimiento científico no puede evolucionar si no hay una interacción entre estos dos aspectos. Los investigadores, por su parte, por tradición, están enfocados mucho en la generación de conocimiento, y los docentes, dado que estamos hablando del fenómeno educativo, estamos muy enfocados a la parte práctica. Lograr esta vinculación, a pesar de que sabemos que las instituciones de educación superior están obligadas a generar esta vinculación, en la realidad a veces es muy complicado. Lograr que las comunidades científicas se comuniquen con las comunidades docentes, a pesar de que compartimos un espacio de trabajo, es complicado. Considero que el Seminario Repensar las Matemáticas ha sido una estrategia que ha beneficiado este acercamiento, dado que estamos conscientes de lo que se trata de hacer es tener acceso a los resultados de investigación, pero de una manera amigable. Entonces, la comunicación se vuelve un factor fundamental en la interacción. También con la introducción de las tecnologías a la educación, se han dado algunas particularidades en el uso de la comunicación para la generación del conocimiento y de la investigación. En este sentido, en el campo de formación,
que está dedicado al Seminario Repensar las Matemáticas, han logrado ya a lo largo de estos años conformar una comunidad virtual donde interactúan tanto investigadores como profesores. ¿De qué manera se favorece la comunicación a partir del uso de esta comunidad virtual y las herramientas disponibles en ella, Liliana? Sí, Yareli, gracias por la pregunta. Bueno, en el documento de referencia tratamos de explicar algunos aspectos del proyecto, su objetivo, cuáles son aquellos aspectos de que se vale para lograr un mayor impacto. Y yo creo que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación están orientadas precisamente a abarcar más en sus inicios a los profesores del instituto, pero ya vimos el potencial que tiene para, como decía Maru, acercarse a profesores de otras instituciones en México y del extranjero. En el documento decimos que el seminario funciona por ciclos, pero en realidad la parte central del seminario, digamos la célula, es la sesión. En el documento tratamos de dar una idea de la complejidad de esta célula que es la sesión, todo el trabajo que los actores desarrollamos, investigadores, dialogantes, docentes, participantes, los ingenieros que nos apoyan, es decir, toda esta red responsable del proyecto. La sesión se explica a través de la lectura compartida y del diálogo. Y para responder la pregunta que me hace Yareli, voy a centrarme en la parte del diálogo. El diálogo, como está conceptualizado en el Seminario Repensar las Matemáticas, se establece a partir de una puesta en común de un resultado de investigación. Ya hablamos de la complejidad de acercar a estos dos campos de conocimiento, el del investigador y el del docente, pero entonces lo que nosotros proponemos es un diálogo que comienza en un primer momento con la lectura de un documento, un producto de la investigación, un artículo publicado en una revista, una tesis de maestría que es avalada por una comunidad, un capítulo de libro especializado. Este es lo que nos sirve de pretexto para este vínculo entre el profesor y el docente. Un segundo momento, el diálogo es este que estamos viviendo en este momento, donde hay un encuentro entre los participantes que se acercaron al documento de referencia y los autores. Esto es un elemento que ha sido el sello del seminario. Acercamos al investigador con el docente y el docente con el investigador a partir de un resultado de investigación que es el pretexto para establecer este diálogo. Y un tercer momento que tiene que ver con la interacción en los foros. Este acercamiento con investigadores que hemos tenido en las 108 sesiones de diferentes instituciones, y podemos decir también diferentes continentes, comenzó desde las primeras sesiones en el año de 2004, con estos mismos elementos tecnológicos como la videoconferencia, los blogs, los foros de discusión. Entonces, tal vez hoy sea una práctica común establecer este tipo de comunicaciones con personas de otros países, otros usos horarios, pero este proyecto lo concibió desde el 2004. En ese sentido, pienso que este proyecto utilizó la investigación para anticipar lo que ahora podría ser una práctica cotidiana. Voy a resumir, sentí la necesidad de hablar más del seminario para los que no lo conocen, pero que pueden conocerlo a partir del documento de referencia, pero tiene que ver con el acercamiento con los que queremos, lo que queremos vincular, los profesores con los investigadores, y que el diálogo no se convierta en un planteamiento de preguntas del docente al investigador, sino una real interacción de la vivencia del profesor en su práctica docente con las aportaciones teóricas o metodológicas que puede hacer un investigador. Entonces, Yareli, en estas tres etapas del diálogo hay un papel fundamental que juegan las tecnologías de la información como algo que forma parte de la médula del proyecto. Algo que recuerdo a partir de lo que mencionas es una ocasión que me invitaron como dialogante en este seminario y platicando con la investigadora que estuvo en aquella ocasión compartiendo sus resultados de investigación, indicaba algo que es, que para mí es fenomenal.
ella decía, bueno, esta interacción o este acercamiento que tuve con docentes a mí también me ha hecho reflexionar sobre mi trabajo, y lo que me permite a partir de esa interacción es generar nuevas preguntas de investigación. Es decir, no solamente hay que ver el beneficio que tienen los investigadores hacia la docencia o la práctica docente, sino también cómo la práctica docente puede generar nuevas problemáticas que pueden ser abordadas desde la investigación. Generar estos momentos o espacios de trabajo, profesionalización, reflexión, etcétera, no es un trabajo fácil según entendemos lo descrito en el documento. Maru, ¿qué consideras de las sesiones? Hay diferentes momentos en las sesiones y hay diferentes, formas de interactuar con el docente y con el investigador. Cuando estamos pensando en nuestro papel como docentes y en nuestras necesidades como docentes, lo que pensamos en esta interacción es aprovechar la oportunidad de tener cerca a alguien que ha estudiado a profundidad un problema que probablemente compartamos o que a lo mejor no habíamos observado, pero que detona a partir de este acercamiento, detona una nueva mirada hacia lo que estamos haciendo en nuestra aula, lo que estamos haciendo en nuestro contexto. Y bueno, por supuesto esto obliga a una necesaria cercanía con las fuentes, con las personas, con los sujetos, en este caso con los investigadores, con sus resultados y bueno, también con nuestras necesidades. Blanca, Liliana, ubicamos en el texto y bueno, conocemos el seminario y quienes han participado con nosotros reconocen que tenemos diferentes momentos en cada sesión. Liliana hablaba de cómo cada sesión es un núcleo que tiene una riqueza, una complejidad y que aporta diferentes elementos para quienes lo estamos recibiendo, lo que estamos construyendo también. Nuestro seminario tiene, decían en el texto, y lo aclaraban con puntos muy puntuales, diferentes momentos, Blanca. En cada uno de estos momentos, ya nos decía Liliana, hay formas de establecer el diálogo, pero esta necesidad de hacer una reflexión es una invitación a respirar de una manera diferente nuestra situación educativa, nuestra necesidad, nuestro problema que vivimos en la clase. Y en cada uno de estos momentos, bueno, pues leemos el texto, participamos en el diálogo o observamos el diálogo que realizan otros. ¿En cuál de todos los momentos, y los que no he nombrado ahorita, en cuáles de esos momentos consideran ustedes que se puede consolidar más esta reflexión a la que invitamos a nuestros colegas a hacer justo cuando tratamos de presentarles o acercarles un poco más la investigación? ¿En qué momento esta reflexión se potencializa o se abre más para el docente ante la investigación? Bueno, yo considero para el seminario Repensar las Matemáticas, lo que pretende es un diálogo mediado por un producto de investigación. Entonces, estos tres momentos que nosotros tenemos, finalmente a lo que conducen es a fortalecer ese diálogo o hacerlo más comprensible, a tratar de que este diálogo realmente se dé de una forma más equitativa. Desde mi perspectiva, y bueno, Liliana podrá pensar otra cosa, o tú misma, Maru, pero desde mi perspectiva, yo creo que no hay un momento en el que se logra con mayor fuerza este encuentro, sino que son los tres momentos los que nos llevan a eso. O sea, un momento por sí mismo dentro del seminario Repensar las Matemáticas no logra esa interacción completa. Y más aún, un momento que no tiene previamente esa lectura que nosotros aquí poníamos como una lectura que podría ser una lectura acompañada y que se fomenta a través de las sedes de esa ente que nosotros comenzamos
vamos a llamar sedes, y que se puede promover para que los profesores no lean solos, sino lean acompañados. Entonces eso también puede ser un momento muy importante que es previo a los 3 momentos de los que comentó Liliana y de los que comentaste tú. Esa interacción que se da cuando un profesor toma un artículo de investigación y comienza a pensar, es que esto no entiendo nada, esta palabra qué significa, y entonces comienzan a tratar de interactuar entre ellos y a comentar qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Por ejemplo, eso es un momento muy importante, y eso da pauta a que se hagan preguntas que puedan tener pues mucho más sentido para el investigador, y al mismo tiempo que el docente se pueda dar cuenta en qué puede influir ese resultado, ese artículo que está leyendo, cómo lo puede manejar dentro de su aula. También yo considero, por ejemplo, que este momento que estamos viviendo en este momento nosotros, que es un momento en el que digamos, siempre lo hemos manejado como esta vinculación, ustedes docentes, nosotros investigadores, y entonces platicamos y comentamos alrededor de un artículo que nosotros estamos aquí en el centro porque nosotros lo escribimos, y entonces de alguna forma ustedes quieren saber, bueno, ¿qué escribí? ¿O qué escribimos? ¿Por qué lo escribimos? ¿Qué es lo que queríamos decir? Ese momento refuerza mucho la lectura acompañada que se puede tener entre personas que pueden no tener ¿cómo se llama? Un bagaje muy fuerte para comprender los términos que ahí se manejan. Por ejemplo, a mí me gustó mucho lo que hizo Uldarico en la sesión pasada, que lo que hizo fue, pues prácticamente él sabía que este diálogo era dirigido a profesores, y entonces como que trató de hacer a un lado las cuestiones más teóricas dentro de la educación matemática para dar pie a cómo este artículo, profesor, te puede servir para reflexionar sobre tu práctica docente. Entonces, ese momento a mí se me hizo muy importante, y también el diálogo abierto que sigue, que es cuando los profesores realmente exponen. Ahora sí, ya es un profesor, son preguntas más espontáneas, más reales, y que pueden destantear al profesor. Digo, al investigador. Yo ahorita estaba leyendo el foro que tenemos, que ya está abierto y que hay muchas preguntas, y ya se me está haciendo un nudo en la garganta. No sé cómo las voy a contestar, o no sé cómo las va a contestar Liliana, pero eso es algo que también fortalece mucho. Ese momento en el que el profesor, digamos el investigador, lee esa pregunta que es una duda real, que es algo que me dice, bueno, sí, tu artículo dice esto, pero oye, dime algo más, ¿no? Entonces ese momento yo pienso que favorece más esa interacción hacia el investigador, hacia decir, oye, sí, no estoy tomando en cuenta esto, lo que comentaba un poco Yereli con respecto a, bueno, reflexionar hacia el investigador. Eso se favorece mucho al mismo tiempo que combina estas dos cosas. El foro, que no es simultáneo, lo que hace es un poco, no sé, el foro tiene la riqueza de que va hacia, que puede tener la vinculación entre profesor y profesor, y que pueden contestarse entre ellos mismos. Ese momento en que ya no nada más el investigador o ustedes como dialogantes o todos, sino todos, y entonces nos convertimos en un parejo, a ver, no se trata de que espérate a que me conteste el investigador, que es el que sabe, sino a ver, vamos a contestar, vamos a dar nuestros puntos de vista, vamos a decir qué es lo que yo entendí de esa lectura. Ese momento también se me hace muy importante, pero si te fijas, es un crescendo, o sea, no es algo como que podamos decir este momento es más importante o este otro. Para mí, todos los momentos tienen algo que podemos obtener, productos que podemos analizar, cosas que nos pueden enriquecer. Incluso creo que hay un momento que no hemos mencionado, que es el momento que ya está fuera de la sesión, que está fuera del foro. Es el momento donde cierra el ciclo y los maestros hacen una propuesta.
Entonces, ahí también hay un ejercicio de reflexión profunda. Bueno, confiamos en esta referencia de reconocer al docente como un intelectual que no solamente construye conocimientos en sus estudiantes, sino que reconstruye su propio conocimiento, confronta sus saberes y busca alternativas. Y esta búsqueda de alternativas está probablemente a través de los resultados de la investigación, que es lo que estamos proponiendo en el seminario. Y esta otra etapa en donde le decimos al docente, bueno, después de todo un ciclo que ya pasaste por 10 sesiones o 8 sesiones, en 9 sesiones que sea cada ciclo, ¿qué te aportan para mejorar algo en concreto de tu práctica docente? Me parece que es otro momento de reflexión interesante. Claro que no todos los momentos están documentados ni los podemos recoger. Si no participamos de la sesión de lectura de acompañamiento, tal vez no conocemos a profundidad qué está pasando en todas las sedes, pero sin embargo, y claro que nos queda como un punto muy valioso, es que cuando el docente comparte sus reflexiones, preocupaciones, dudas, planteamientos, lo que lleva es a construir en colectivo una aportación, una reflexión, una revisión y una reconstrucción. Estamos reconstruyendo constantemente el conocimiento, pero fundamentado, porque es muy común que en la docencia, decía Liliana, no estamos formados y entonces iniciamos sin una formación docente en la mayoría de los profesores y tal parece que nuestro sentido común nos lleva por el camino de la solución de algunos problemas. Pero cuando nos enfrentamos a un conocimiento que ya tiene una referencia, tiene toda una trayectoria, forma parte de una investigación que nos da luz sobre muchos elementos, entonces viene una propuesta diferente para mirarnos, ¿no? Y creo que ilustraste muy bien. No hay un punto focal donde la reflexión sea mayor o menor. Tal vez para algunos el punto fundamental estuvo en la lectura compartida y para los otros es cuando pueden hacer la pregunta al investigador y el investigador le contesta. Y hay esa interacción. Entonces yo creo que esta reflexión es colectiva a la vez que individual. Sí. Y no podemos sopesar en dónde para uno es más importante, pero el colectivo va llevando todo este proceso de evolución, como decías, ¿no? Muy bien. Sí. Yereli. La interacción teoría-práctica es importante, lo había citado al inicio de la intervención. Ser docente, lo citaba la doctora, no es una tarea fácil porque implica, al menos en el modelo de universidad que se tiene en México, conlleva la contratación de los profesionistas a que ejerzan una profesión, otra profesión que es la docencia. Cuando nosotros estamos ya inmersos en el trabajo de docencia, nos damos cuenta que existen muchas incógnitas que por sí mismas no se resuelven y a veces reconocer que necesitamos aprender a ser docentes no es una tarea fácil. Generar espacios o acciones formativas es fundamental para poder tener esta profesionalización. Dentro de la profesionalización tradicional tenemos la visión de una formación para los docentes en el cual vamos, así muy similar como lo hacemos en clases, tomamos un curso y se cree que por añadidura va a haber un seguimiento, una innovación de la práctica. Muchas veces ni siquiera se logra esa transferencia. Estamos nosotros preocupados en los seminarios Repensar por generar este círculo virtuoso de la formación y la innovación, utilizando un puente fundamental que es los resultados de investigación. De esta manera, el docente puede conformarse como un intelectual, pero no solamente es un intelectual. De hecho, los textos sobre práctica pedagógica nos llevan a reflexionar sobre la práctica que el docente también lleva a cabo. Entonces, el generar un espacio, una acción formativa alternativa, es decir, no como las acciones formativas tradicionales, los seminarios Repensar conforman una comunidad donde todos aprendemos, es decir, no vienen los investigadores meramente a enseñar los resultados, sino ellos también, aprenden de lo que los docentes manifiestan y en general todos los que participamos también estamos aprendiendo en ese proceso. Estas formas de profesionalización son muy innovadoras. En el mundo en el cual se gestiona el conocimiento, se genera
en una sociedad, incluso ya algunas mencionadas como sociedades en red, mencionan precisamente la importancia de generar estos espacios de reflexión y de aprendizaje. Ser docente no es una tarea individual, también requiere el apoyo y el acompañamiento de nuestros colegas. Siguiendo esta postura, Liliana, de reconocer al docente como un intelectual que necesita reflexionar sobre su práctica, ¿cómo se favorece la reflexión colectiva en los diferentes momentos de la participación en los foros? Sí, me parece que esta es un poco la pregunta que Maru le acaba de hacer a Blanca, y la conclusión es que la complejidad de la sesión obliga al profesor en diferentes momentos a tener este diálogo con la investigación y con el investigador. A mí me gustaría retomar uno de los primeros postulados que ponemos en el artículo, y es esto que tú mencionas. Este proyecto tiene que ver con una propuesta nueva de formación docente, y que los resultados que ahora tenemos en la línea de investigación de formación docente apuntan a estos espacios colectivos. Antes se pensaba que en un curso el profesor iba a aprender una técnica, a adoptar unas creencias, unas ideas, pero poco a poco la investigación educativa y la investigación en educación matemática, en la línea que tiene que ver con la formación de profesores, pues ha complejizado este proceso, en el que ahora necesitamos momentos más largos para la reflexión y la construcción de nuevos conocimientos por parte del docente. Entonces creo que, como lo dijeron Maru y Blanca, los aspectos que conciben la sesión, el ciclo, antes y después de las sesiones en los foros, contribuyen a la reflexión. ¿Qué hace esta reflexión? Una de las preguntas que le han demandado, que le han hecho al seminario, al proyecto, es ¿qué sí a la reflexión? Autores como los que mencionó Maru, Sean, han también problematizado el término de la reflexión. La reflexión se da antes de la práctica educativa, durante la práctica, después de la práctica, y esos son los momentos que se quieren tocar en el seminario. ¿Con qué propósito? Yo quiero regresar el foco a lo que significa la matemática educativa. La matemática educativa es una disciplina que la construyen los investigadores, pero que los principales usuarios, aparte de los investigadores mismos, son los docentes. Y esto concibe una didáctica específica. Si un profesor tiene que mirarse de manera diferente en su propia formación y en su propia práctica, entonces ya no tenemos que hablar de una formación o de una reflexión docente, sino de una profesionalización, un término que también hemos usado en el documento, aunque ha sido más desarrollado en otros artículos, en donde la maestra María Eugenia Ramírez ha participado también como autora de estas ideas. Entonces, la profesionalización en varios ámbitos, en particular la profesionalización del docente, establece un cuerpo de conocimientos y también establece una comunidad. Entonces el seminario está apoyando la reflexión, pero está apoyando más allá una forma profesional de concebir su propia práctica docente. Eso es lo que miro un poco, Yereli, en esta concepción del seminario, en cuanto a que sí mira la reflexión como algo importante, pero también la acción. De tal manera que la propuesta de trabajo final que se ofrece para el tercer ciclo del seminario no solo pide un ensayo como tradicionalmente se había hecho, sino ahora está la posibilidad de que los investigadores, los participantes ofrezcan un anteproyecto de investigación o la narrativa de alguna forma en cómo han transformado, cómo alguno de los aspectos que hemos tratado en el seminario han transformado su práctica docente, la relación con sus alumnos, la relación con el conocimiento, y eso es lo que esperamos para este ciclo. Una de las grandes aportaciones que tienen los seminarios Repensar es precisamente que todo ya queda documentado. Una de las obligaciones de los investigadores es comunicar resultados hacia las comunidades científicas, que es la difusión,
Y luego tenemos el lado de la divulgación. La divulgación de la ciencia es muy importante para poder, para que sea accesible a todas las personas. Los seminarios Repensar todo queda documentado y queda dispuesto de manera abierta a las personas interesadas, y con gusto hemos observado que incluso hay otras instituciones y otros investigadores que, mirándonos desde afuera, han abierto proyectos de investigación con resultados muy interesantes. Es decir, las aportaciones que puedan tener estas sesiones tienen una gran relevancia en cuanto al impacto y la responsabilidad que tenemos los investigadores de comunicar el conocimiento. Maru, ¿qué nos puede decir respecto a esas aportaciones? Yo creo que no solamente los investigadores, la comunidad educativa en general, porque si uno adopta un poco la línea de que debe estar separado el investigador del docente para que profundicen en sus campos de trabajo, también es necesario que el docente revise qué está haciendo la investigación, revise qué está pasando en las comunidades, porque las comunidades en práctica son las comunidades que están viviendo las necesidades actuales. Hace 2 décadas no teníamos tanto el problema de la tecnología, el problema vivo del dominio de las tecnologías, me refiero, ¿no? De los softwares que apoyan al proceso de aprendizaje. No lo teníamos tan cercano, y entonces acercarnos a ellos es un proceso complejo. Y en este momento quisiera retomar el ejemplo que pusieron nuestras invitadas Liliana y Blanca en la sesión en donde la sesión 60, ¿sí?, que ilustran en su trabajo, donde dicen, bueno, cuando se establece esta relación investigador-docente, el docente plantea sus necesidades y el docente, decía Liliana, cuenta con un cuerpo de conocimientos que ha construido desde la empiria, desde su formación disciplinar y en los procesos de formación docente, tiene un conjunto de conocimientos. Y en el ejemplo que ustedes nos presentaban para ilustrar esta interacción entre docencia e investigación en la sesión 60, que particularmente tuvo como mucho enfoque hacia las tecnologías, nos dicen, se ve claramente cómo en este proceso reflexivo hay 4 aspectos a identificar. Por un lado, las creencias del profesor sobre el uso de las tecnologías; por otro lado, el conocimiento de la disciplina de la matemática misma; el conocimiento pedagógico sobre cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se gestiona esto; y por otro lado, las estrategias que aporta la investigación. Y la pregunta, Blanca, o la invitación a que nos charles un poquito más es, ¿estos 4 elementos están siempre presentes en todos nuestros diálogos? ¿Es necesario que los maestros identifiquemos, esta es mi creencia, no, esto es el conocimiento que he construido con marcos claros o con postulados teóricos claros? ¿O es un fluir sin darnos cuenta, pues, de que esta es mi creencia, esa es la teoría, sino es un fluir, la reflexión que hace el docente en esos seminarios? Bueno, normalmente con estos cuatro aspectos del conocimiento, o 4 aspectos que nosotros podemos observar. Bueno, aquí lo observamos en particular en el trabajo que hicimos aquí, los observamos en los 2 primeros momentos de la sesión. Estos 4 aspectos nosotros los estamos utilizando para observar cómo se está dando esa interacción entre investigación y docencia. No es algo que el profesor, se dé tanto cuenta. Claro, el objetivo, o uno de nuestros objetivos, estaría en que un profesor se diera cuenta que distinga cuando está hablando de una creencia de él o cuando está hablando de un conocimiento pedagógico, porque los profesores tenemos mucho esa situación de que como tenemos experiencia dando clases, entonces convertimos nuestra práctica o lo que siempre hacemos en conocimiento, así dicho, en un hecho, en algo que no se puede refutar, y es muy difícil darnos cuenta de qué es una creencia, o cuándo tenemos una creencia, o cuándo estamos hablando de un conocimiento realmente avalado, de un conocimiento que realmente se da.
nosotros en estos foros o en estas etapas del diálogo que nosotros hemos estado trabajando, no estamos pidiendo, aunque sería deseable, que se distingan esas perspectivas. Por ejemplo, en particular, conocimiento de la disciplina, de conocimiento pedagógico o estrategias, sería algo, digamos que un poco complicado. Volvemos nuevamente a qué es lo que tiene que saber un profesor para poder dar clases. Nuestro énfasis está, o sea, un profesor tiene que saber distinguir entre conocimiento de la disciplina o conocimiento pedagógico o las estrategias que se están usando. Yo diría que no tiene que ser tan tajante eso. Esto fue lo que nosotros utilizamos para caracterizar, digamos, las categorías que utilizamos para caracterizar lo que hicieron los profesores y también nosotras mismas como dialogantes, que fue lo que pusimos en juego en el momento en que estábamos haciendo ese diálogo con respecto a ese artículo de Fernando Hitt. Pero nuestra intención, así a ciencia cierta, no es que que los profesores distingan así tan tajantemente. Sería deseable, o sea, lo de las creencias yo creo que sería algo pues muy deseable, ¿no? Que supiéramos, pero no nada más sería en ese aspecto, sino también en nuestra vida común y corriente, que es una creencia para nosotros y que realmente es conocimiento avalado. Me parece muy interesante esto que mencionas, porque sí, en efecto, no tiene que ser el maestro esta distinción entre que, bueno, ahorita habla mi creencia, pero ahorita en 2 minutos más va a hablar mi marco de referencia, o sea, no puede ocurrir esto. No. Pero lo que sí me parece interesante es que lo que el seminario nos ofrece a todos los educadores, no solamente a los docentes o a los investigadores, sino a los formadores de docentes, la oportunidad de revisar cuáles son estos conocimientos que están presentes en el discurso del maestro cuando reflexiona, cuando plantea su problema e incluso para tomar decisiones en procesos de formación. Por supuesto que el formador de docentes, el formador de formadores docentes, tal vez necesariamente pues tiene que tomar en cuenta los aportes de la investigación, pero justamente esta mirada que ustedes nos invitan a realizar en los seminarios, podemos revisar, no solamente fluyen los marcos teóricos, también fluyen estas necesidades que automáticamente visualizamos como dadas por hecho, porque son nuestras creencias, ¿no? Como que la evaluación es algo necesario, pero porque nos las piden las autoridades, no porque tiene un sentido diferente la evaluación, ¿no? Entonces, bueno, en esta reflexión, pues, Liliana, no sé si tú nos podrías aportar algo más con respecto a estos elementos que fluyen en la reflexión y en la participación entre docentes e investigadores para construir y fortalecer los saberes del maestro. Sí, el Seminario Repensar las Matemáticas es un proyecto, decimos, innovador, lo hemos discutido también en otros artículos, de profesionalización docente. O recoge lo que ahora se sabe de qué necesita el profesor para avanzar en su propia formación, reflexión y transformación, y ofrece, es un dispositivo, platicábamos con Johnny ahora en Medellín, que es un dispositivo que cumple la función de hacer este vínculo entre la investigación y la docencia, tomando como actores muy importantes al investigador y al docente. Pero entonces en el medio se sitúa el seminario Repensar las Matemáticas. Las sesiones tienen una riqueza que viene de este diálogo, estas perspectivas entre los dos actores. ¿Cómo medimos la riqueza de las sesiones? ¿Cómo, me estoy adelantando algunas de las preguntas del foro, decimos que el propósito se ha cumplido? El propósito de documentar el análisis que les ofrecemos en el artículo fue precisamente responder a la pregunta ¿qué tanto en cada una de las sesiones, en la sesión 60 en particular, con la riqueza que puede percibirse en el diálogo entre dialogantes e investigadores, o el diálogo que puede percibirse en los foros de discusión, cómo se documenta
Esa fue la pregunta que nos hicimos al escribir el artículo. Y la forma de contestarla fue hacer un análisis de estos dos primeros momentos que ya Blanca nos explicó. Este primer momento del diálogo, un poco más íntimo entre los dialogantes, responsables de la sesión, y los investigadores y en el foro. Pero entonces nos fuimos a revisar los marcos que hablaban de cómo el profesor puede hacer explícito el conocimiento que tiene. Schulman es una de las principales referencias que los que se dedican a la línea de la profesionalización docente en matemáticas han tomado como referencia. Schulman lo que aportó fue hacer explícitos los diferentes conocimientos que viven en el conocimiento general del profesor, y son estos 4 que nosotros utilizamos como categorías. Más que identificarlas nosotros en las participaciones de manera inductiva, recurrimos a la investigación teórica y tratamos de ver cómo vivían. Entonces nos dimos cuenta que hay algunas creencias, ya haciendo subcategorías, algunas creencias, algunas herramientas en la parte ya didáctica que son muy importantes. ¿Por qué ha sido muy importante decir que el profesor de matemáticas debe conocer más allá de la matemática misma? Pues porque se puede llegar a una parte muy reduccionista, de decir que lo importante es que sepan matemáticas, es el centro. Y eso en investigación educativa ya se ha visto que no, que hay otros aspectos. Pero entonces tomamos categorías y hacemos subcategorías. Es muy interesante ver cuáles categorías prevalecieron en la interacción de más de 100 participaciones que tuvimos en el foro. ¿Cómo ve el profesor el uso de la tecnología en el aprendizaje del cálculo, en particular de las funciones sin límites? Entonces los invito a que vean con detalle estas subcategorías que pudimos identificar junto con otra investigadora, Amaranta Martínez, y que dialoguemos en el foro acerca de cada uno de estos aspectos. Cada una de las sesiones, cuando revisamos el marco teórico y el marco metodológico de los productos de investigación, lo que nos está ofreciendo a los profesores en realidad son miradas para ver nuestra práctica docente. Y no quiere decir que siempre estemos los profesores categorizando nuestro quehacer, pero sí la reflexión necesita de marcos, y eso es lo que quisimos hacer explícito en el artículo. Muchas gracias, y muy interesante. Mira, sí. Para mí, o sea, ahorita lo que estaba yo pensando es que esto es una diferencia entre lo que puede ser la investigación y puede ser la docencia. O sea, un docente debe estar consciente de esas 4 categorías. Pues yo diría que no, pero un investigador sí necesita estar consciente de esas 4 categorías. ¿Por qué? Porque eso nos permite saber qué estamos haciendo en el seminario Repensar las Matemáticas, que fue una sesión, digamos, diferente o especial. Nosotros la tomamos, esa sesión, pero esa nos permite saber qué es lo que está pasando en el seminario. Entonces, ahí hay una situación, esa confrontación entre qué puede ser, si un profesor tiene que conocer forzosamente toda la terminología de investigación o ser consciente de todo eso. Yo creo que es algo complicado, yo creo que es algo difícil para el profesor, porque hay cuestiones que no pueden estar en sus manos. Pero a mí sí me queda claro, por ejemplo, cuando revisamos los diferentes foros de un ciclo o referidos a una temática, como puede ser el uso de tecnologías, o puede ser el diseño curricular, o puede ser la evaluación, porque son temas que hemos estado, digamos, ocupando en diferentes ciclos. Cuando observamos qué pasa en los foros, lo que sí podemos observar es que cómo de las creencias se va evolucionando al manejo ya de los marcos. Entonces el maestro empieza a reconstruir ese saber, y en ocasiones sí podemos visualizar esta parte, pero eso lo está haciendo el investigador, ¿no? Eso lo hace el investigador y no lo hace el maestro. Entonces, aquí nuevamente ponemos en la mesa la idea de hay miradas diferentes que nos ofrece el seminario, tanto para el investigador, los investigadores que nos han estado acompañando, como en el caso de Liliana y Blanca el día de hoy, o otros investigadores, pero también el caso de los investigadores que pueden
que han usado nuestros seminarios para tener nuevas miradas hacia el fenómeno de la formación docente, del constructo, de la enseñanza de las matemáticas, en fin, es una cosa importante. Pues muchas gracias por sobre todo esta ilustración de la sesión 60 me parece que es muy, muy puntual para mirar cómo fluye el seminario Repensar. Yareli, yo creo que damos paso ya al foro, ¿verdad? En esta segunda parte. Sí, en este momento vamos a dar inicio al espacio de interacción con nuestros colegas que han expresado sus comentarios y preguntas a través de la comunidad virtual. Y me voy a permitir leer una de las primeras aportaciones que hace la maestra Fabiola Escobar de la Academia de Física de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Sobre profesionalización docente. Doctora Liliana y doctora Blanca. En el artículo mencionan que este proceso de profesionalización debe emanar del propio docente. Debe ser un llamado interno a autoevaluarse para mejorar. Consideran que se deba establecer de forma obligatoria la capacitación permanente, es decir, establecer un mínimo de horas de formación anual, o lo dejamos a la iniciativa del docente. Saludos. Ay, qué complicado. Tú. El docente lo concebimos como un intelectual. El investigador, ya problematizamos un poco aquí el campo de conocimiento y de actuación del profesor y del investigador, y si lo reconocemos como un intelectual, sí debe ser partícipe de sus propios procesos de formación y consciente de su profesionalización. Pero uno de los elementos que la investigación educativa nos ha dado es que no se puede hacer de manera individual. Es imposible lograr una reflexión, una formación, una profesionalización de manera individual, porque la concepción misma de la profesionalización apela a formar parte de una comunidad, de un colectivo que genera conocimiento, incluso en la docencia, que plantea sus preguntas, que sus mecanismos de validación, etcétera. Entonces, las instituciones educativas ahora han mirado en México muy importante la formación de los profesores, no solo en el nivel básico, sino también en el nivel superior, medio superior y posgrado. Entonces, creo que si hay un avance, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, en una coordinación que está haciendo un modelo de profesionalización para el docente, y el docente entendido como no solo los de matemáticas, sino de diferentes áreas. Pero entonces aquí está la dicotomía que ya Sadowski nos había platicado y que hemos puesto en el artículo, entre lo colectivo y lo individual, la responsabilidad de las instituciones, pero también la responsabilidad de cada uno de nosotros como un individuo reflexivo y profesional. Me gustaría agregar, si me permiten, esta percepción de que la formación docente no es un proceso acotado en un ciclo concreto. Es un proceso continuo, es una dialéctica continua de crecimiento, es una espiral que hace que los profesores no solamente confronten sus saberes, sino avancen en él, tal vez retrocedan a veces en algunos momentos de la puesta en práctica de algunas cosas, pero que es un proceso continuo y que esta profesionalización nos compete a mí como docente, a mi institución como para impulsarla, pero también a las comunidades, como en el caso del Seminario Repensar, que somos comunidades comprometidas con nuestro hacer docente, que también hacen esfuerzos por favorecer estos procesos y establecer estas relaciones importantes entre investigación e innovación. Tenemos muchas preguntas, maestras, tenemos muchas preguntas. Quiero plantearles una intervención de la maestra María Isabel Serna del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, que es una de nuestras sedes nacionales, donde también siguen la transmisión desde hace ya varios años, y nos dice, bueno, el investigador tendrá la oportunidad de ver con otros ojos y definir a partir de las preguntas y dificultades del docente nuevos problemas de estudio. Y pregunta, ¿han considerado tener un acercamiento directo con estudiantes de nivel medio superior del país para hacer una propuesta didáctica a partir de necesidades e intereses comunes? Bueno, con respecto a Isabel, muchas gracias Isabel, el seminario Repensar las Matemáticas está enfocado
a la profesionalización docente. No está enfocado hacia los estudiantes. Tampoco pretende, porque tampoco buscamos o creemos que haya una solución única para los diferentes centros, las diferentes perspectivas de los profesores. Nosotros no estamos básicamente centrados en los estudiantes, sino estamos centrados en los profesores, en los que los profesores pueden hacer por sus estudiantes. En particular, un acercamiento directo con estudiantes de nivel medio superior del país, pues escribimos como RIEME libros hace algún tiempo, Liliana. Hace algún tiempo, y ahí está una perspectiva de lo que podría ser una clase de matemáticas en el nivel medio superior para los diferentes cursos del Instituto Politécnico Nacional. Esa es la propuesta que nosotros trabajamos muchísimo tiempo, basándonos en un marco de resolución de problemas y que dejamos, digamos, ahorita lo tenemos ahí en el tintero, aunque muchos de nosotros seguimos utilizando esas actividades y las seguimos manejando en nuestros cursos, varios de nosotros, Adriana, Claudia, José Luis también, hemos seguido utilizando estas actividades. No tenemos como esa propuesta así completa. O sea, nosotros no creemos en una solución absoluta y que pueda abarcar a todos los profesores del país, sino que más bien como que lo que damos en este seminario son pautas, son cosas que podemos, que pueden servir a los profesores para mejorar su práctica docente. No, y pensada a nivel nacional, pensada a partir de una institución también. Sí, también a partir, porque finalmente el aprendizaje es situado. Y si bien es cierto, a mí me pueden servir mucho las actividades que nosotros ideamos en esos paquetes didácticos, yo los adapto a mi curso, a mi persona, a mis alumnos, a lo que la institución me exige. O sea, no hay una solución absoluta para decía la todos. doctora Trigueros en sus trabajos de investigación, la investigación aporta, pero no son recetas, ni se trata de hacer homogéneo todo, sino de contextualizar. Tenemos más preguntas para nuestras invitadas. Hablando del nivel medio superior, y esta es una gran ventaja que tienen las comunidades, alguna vez analicé una muestra de las sesiones, de los foros de discusión, y concretamente la comunidad de matemáticas me dejó sorprendida, porque es una comunidad en la cual interactúan profesores principalmente de educación superior, media superior, pero también hay algunos de educación básica. Tiene interacción de personas de México y de otros países, y parece ser que las problemáticas comunes, ahí no importa el nivel educativo, no importa el contexto específico, hay problemas que deben resolverse desde la didáctica específica porque son comunes a todos. Y en especial me gusta la aportación que ha hecho el Seminario de Repensar las Matemáticas y la aportación que ha hecho de transferir su experiencia a otras áreas de conocimiento. Por eso me voy a permitir citar esta pregunta de la maestra Guillermina Ávila García del CECIT 11. El trabajo del Seminario de Repensar ha realizado un trabajo importante y gira en torno a la colaboración y recursos para profesores e investigadores en el área de didáctica de las matemáticas. ¿Cómo relacionar el aprendizaje y el entorno de colaboración de las matemáticas con otras áreas como la física, química, biología, entre otras? ¿Cómo hacerlo? Una de las preguntas que se quedó en el tintero, que habían planteado Alma, Yereli y Maru, fue la relacionada con las didácticas específicas. La matemática educativa, simplemente mirando el número de años que la disciplina se ha venido desarrollando, pues le lleva ventaja a otras disciplinas específicas como puede ser la didáctica de la biología o la didáctica de la bioquímica, que son cuestiones que hemos trabajado en la red de los seminarios Repensar. ¿Por qué la didáctica de la matemática puede servir como un parámetro para el desarrollo de otras didácticas? Eso es algo que estamos trabajando. Pero que tenemos algunas respuestas para trabajar esta pregunta, y es que
la investigación educativa en general aporta marcos que, si bien tiene razón, tienen que contextualizarse. Estaríamos en el ámbito del profesor, de la parte práctica. Para generar conocimientos tienen que ubicarse en el otro polo, que es en el polo de la creación de marcos, explicaciones y métodos. Entonces, en esta dialéctica que hemos aquí ya trabajado de la teoría, la práctica, de la investigación teórica, la investigación práctica, en esta definición de marcos, esto puede servir para otras disciplinas. ¿Cómo aprende el estudiante? Pues esto puede tener una respuesta de tipo teórico, que sería el ámbito de la didáctica general. Pero ¿cómo aprende cálculo de manera diferente de álgebra o de geometría? Entonces esto ya lo que va haciendo es haciendo una especialización del conocimiento que sirve para responder esa pregunta. En cálculo, es diferente aprender funciones que tienen que ver con polinomios a funciones que se llaman, incluso de una manera muy elegante, trascendentes, aquellas que están relacionadas con estos números maravillosos como pi o el número e. Entonces, creo que esta dialéctica que habíamos estado hablando entre la teoría y la práctica, también debemos concebirla en otro zoom diferente entre la especialización que se requiere para ir atendiendo cuestiones muy específicas de un profesor, pero que tienen que tener este juego de la contextualización y la descontextualización. En ese sentido, creo que sí, el Seminario Repensar las Matemáticas como un proyecto nos ha ofrecido cosas importantes, y ya lo mencionaste tú, Yareli, como la ahora coordinadora de la red de los seminarios Repensar, nos ha permitido este dispositivo extenderlo a otras áreas, física, bioquímica, cultura financiera, filosofía, y creo que ya proporcionamos estos repositorios a los profesores en esas áreas, y lo que queda es utilizarlos y seguir desarrollándolos y hacer lo que hicimos en este artículo de referencia, analizar lo que nos aportan cada una de las sesiones para ir fortaleciendo el proyecto. A mí me gustaría andar sobre algo. O sea, Guille nos está pidiendo cómo relaciona el aprendizaje y el entorno de colaboración de las matemáticas con otras áreas como la física, química, biología, entre otras. Yo te invito, Guille, a buscar dentro de todas las sesiones que nosotros tenemos, porque hemos tenido invitados que hablan de las matemáticas en la biología. Por ejemplo, también hay invitados cuyos marcos teóricos que para aprender matemáticas, por ejemplo, se van a entornos de la física, de la velocidad. Hemos tenido sesiones que nos ayudan a relacionar este aprendizaje o este entorno de colaboración entre las matemáticas y la física. No es algo, por ejemplo, que yo en lo particular haya trabajado mucho, pero sí hemos invitado a personas que nos pueden aportar este tipo de conocimientos y que te pueden ser de mucha utilidad a ti y de hecho a muchísimos, porque ahorita la educación, el aprendizaje, creo que eso es un gran reto que tenemos como Repensar las Matemáticas, porque ahorita muchísimas instituciones están yendo hacia esa vinculación que debe haber entre estas áreas. Pero sí también yo también te invito a que busques en todas nuestras sesiones. Sí ha habido investigadores que nos hablan de este entorno de colaboración de las matemáticas con otras áreas. Fíjense que la maestra Carmen Varela, también del Colegio de Bachilleres San Luis, hace una pregunta muy similar a la que plantea la maestra Adriana Gómez de Cecil Tasqueña. Hablan de la participación, hablan no de nuestros invitados, nuestros investigadores, porque observa que siempre hay una gama muy amplia de investigadores dispuestos que colaboran con nosotros para cada una de las sesiones, y que bueno, con eso se arman, decía Liliana, las células básicas de nuestro seminario, pero hablan de la participación de los docentes.
Y bueno, Carmen reconoce que el seminario es un medio para actualizar y profesionalizar al docente, pero dice, ¿qué podemos sugerir para contagiar a los docentes participantes a que se involucren de una manera más formal en esos ambientes de análisis y reflexión? Creo que está difícil la respuesta porque no habría una fórmula, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo podríamos motivar? Creo que el seminario por sí mismo es un agente que motiva, ¿no? Es un contexto que motiva, pero ¿cómo ampliarlo? ¿Creen que podríamos ampliar, invitar a más personas? ¿Cómo lograr una mayor participación en eventos similares al seminario o en el propio seminario? Yo considero así hay un gran problema, y que un poco hablaba en la pregunta anterior. ¿De quién era la pregunta? ¿Guillermina o no. La maestra Teresa Isabel de San Luis? De que hay un gran problema, ¿no? Esta pregunta de que sí tenía que ser obligatorio Fabiola nos preguntó sobre la obligatoriedad de este tipo de actualización docente. Bueno, yo creo que cómo contagiar, o sea, las instituciones nos pueden imponer o nos pueden decir tú tienes que hacer tanto porcentaje de capacitación, tantas horas de capacitación al año, y pues eso se tiene que cumplir de alguna forma. Eso no significa que los profesores hagan un mejor esfuerzo por cumplirlo. Muchas veces son obligadas y no nos gustan o no nos ven. Yo creo que en particular sí hay un problema, y sabemos a qué problema se refiere un poco Carmen, en cuanto a cómo estimular más a los participantes a que este seminario sea un espacio de reflexión. Y yo creo que no hay de otra que apelar a lo que hace un momento decía Liliana, que es a la comunidad, o sea, a sentarnos juntos a leer algo. Ese primer momento, que para mí se me hace como el detonador, que fue el detonador de hecho también para nosotros de estos seminarios Repensar las Matemáticas, porque así empezamos, leyendo y no entendiendo nada. Entonces leer acompañado es algo que nos puede estimular mucho, es algo que nos puede motivar a seguir avanzando, a saber que sí podemos entender, porque muchas veces lo que pasa es que leemos un artículo y nos deja patidifusos y ya no queremos continuar. Entonces, para mí es la formación de comunidades. Claro. Siempre está en ese sentido, en ese núcleo, ese reunirse, ese decir, yo quiero leer contigo, Maru, yo quiero leer contigo, Liliana, y vamos a pensar qué entendiste tú porque yo no entendí nada, o ese tipo de cuestiones son cosas que nos estimulan a leer, a conocer, a ser de una partícipe. Ahora, ¿cómo llevar al profesor a leer? Bueno, eso es algo ya mucho más, un paso más a ir a esa comunidad, porque generalmente creemos que nosotros somos los que tenemos que tomar nuestras propias decisiones con respecto a lo que hacemos o no hacemos, pero yo creo que sí es cierto eso, tenemos que tomar nuestras propias decisiones, pero también tenemos que como que compartir todo esto, decir, bueno, yo pienso esto, yo pienso lo otro, y ahí en donde se haga esa riqueza de ideas, esa riqueza de cosas, pues tomar ahí sí nuestras propias decisiones. Y el propio seminario es un ejemplo de comunidad que está creciendo, de comunidad que está compartiendo, pero creo que esta comunidad no está limitada y en cada ciclo se manifiesta de forma dinámica, con nuevos participantes, con diferentes participantes, y la invitación es esta, ya contagiados con este propósito de reflexionar sobre nuestra práctica docente, pues sumemos al compañero vecino para que se integre con nosotros, compartamos las lecturas, o invitemos a ver el video juntos y empecemos a ver cómo vamos creciendo como colectivo. Y creo que ese es el foco en el que el seminario ha estado trabajando incansablemente y en el que cree que debe seguir trabajando más tiempo, creando, no sé si ahora van a ser otras 100 o otras 1000 sesiones las que nos faltan por planear todavía, ¿no? Otra pregunta, Yareli. Sí, yo creo que
paso a la última pregunta, les pediríamos una intervención breve, porque este tema da para más. No hace mucho asistí a un congreso internacional sobre la gestión del conocimiento que están haciendo las organizaciones públicas y privadas. Y con agrado escuché que había instituciones reportando sus experiencias y sus resultados de investigación y decían, tenemos al menos 20 años trabajando con redes y comunidades. Para mí es un gusto de verdad tenerlas a ustedes el día de hoy para compartir la experiencia, porque en el instituto trabajamos con este seminario desde el año 2004. Entonces, recuperar esa experiencia es fundamental. Retomaré solamente la pregunta en el preámbulo de esta propuesta de Psique de cuestionamiento. ¿Tiene métricas o datos de cuántos alumnos y profesionales se han beneficiado en términos de mejorar el aprendizaje de las matemáticas a partir de su participación en el seminario Repensar las Matemáticas? Sí, esa es una pregunta que le hacen muchas veces al seminario. Y la forma en cómo hemos contestado y que está relacionada con otras preguntas que están en el foro es que sí hemos tratado de establecer métricas, las mencionan en alguna de las intervenciones, para medir cómo se está logrando esta transformación. El objetivo, decíamos, es un vínculo entre la investigación y la docencia, y por el número de sesiones, por el número de investigadores, por el número de investigaciones, por el número de participantes en más de 50 instituciones que han estado participando a lo largo de 14 años. Estos son algunos elementos que podían decir que han generado, pues, por lo menos una tradición de encontrarse año con año con este seminario que ofrece lo que hemos estado describiendo. Otra métrica que tenemos es con respecto al número de participaciones en los foros. Otra métrica que hemos establecido es esas ideas importantes que nos han vertido en los ensayos, en cómo lo revisado en este seminario ha transformado. Tenemos otra métrica que mide cuántas personas miran diariamente, mensualmente y anualmente alguno de los recursos que están en el repositorio del seminario Repensar. Entonces tenemos diferentes métricas que hemos estado pensando. Con Blanca ahora hay un curso de estadística que nos dio, en el que fue muy importante la creación de índices. Pues tenemos una tarea pendiente, generar un índice que nos mida de ese impacto. Pero fíjense que en una etapa que va de ofrecer un diálogo, de ofrecer un repositorio a una transformación, como investigadores necesitaríamos más información de los participantes, que en este momento no la tenemos más allá de las participaciones en foro y del trabajo final que algunos de ustedes nos comparten. Entonces, más bien estamos en la construcción de esos indicadores, pero sí tenemos algunos elementos que nos dicen que esta comunidad se ha no solo sostenido, sino evolucionado, de tal manera que se ha transferido a otras áreas de conocimiento. Entonces, poco a poco, la tarea, no solo de los que estamos en esta mesa, ni de los que estamos en el Politécnico, sino los colegas que nos siguen de otras instituciones, como la Universidad de Antioquia en Medellín, el Instituto de Educación Superior en Argentina, y de los investigadores que también han participado con nosotros, tienen que ver con establecer nuevos elementos que nos permitan medir las transformaciones. Lo que hay que ubicar para medir una transformación es el objetivo, para a partir de ahí decir qué tanto lo hemos cumplido y de qué manera. Pues han sido muchas las intervenciones que han llegado al foro, y estamos seguras que van a venir más intervenciones, e incluso invito a nuestros colegas que nos están observando en este momento y que participan de las diferentes sedes a que contagien a sus compañeros también, para que revisen esta y otras sesiones de los seminarios y participen. Es muy importante esto de la interacción, porque de lo que se trata es que estemos comunicados, que pensemos juntos, que crezcamos juntos, que planteemos nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, pero que también encontremos probables aliados con los que podamos generar propuestas de innovación, que eso es uno de los términos que aparece en el artículo, ¿no? ¿Por qué queremos que haya esta relación? Porque estamos mirando la necesidad del cambio y la mejora, y la innovación es el tema central, es una gran preocupación, pero no se innova nada más porque hoy amanecí con ganas de innovar.
sino la innovación tiene también su complejidad y esto implica tener un sustento sobre dónde tomar decisiones. Y el seminario creo que es un buen referente para que nos acerquemos todos y les preguntemos a nuestras investigadoras del día de hoy cómo va este proceso de la innovación a partir de la relación docencia-investigación. Pues ya estamos cerrando nuestra sesión y tenemos otro invitado, el maestro José Luis Torres Guerrero del CECIT 7, es uno de los que han trabajado muy de cerca el seminario durante estos 14 años, que es de los creadores de esta propuesta también, junto con Liliana, Blanca y otros colaboradores, y que ahora nos va a hablar un poco más del cierre y de la clausura del ciclo que hoy terminamos. Bien, pues agradecemos a todos los que han estado siguiendo las sesiones de este 13º ciclo, ahora con una situación algo diferente en cuanto a que estuvieron las sesiones como más juntas, más cercanas unas de otras. Nos permitió esto, creo, poder ganar mejor las diferentes reflexiones que nos llevaron o motivaron las diferentes sesiones que tuvimos. Recordemos que empezamos a tratar a reflexionar acerca de las dificultades de la escritura académica. Para ello tuvimos como invitado al doctor Jesús Enrique Pinto Sosa y él se comunicó con nosotros desde la Universidad Autónoma de Yucatán, desde lo que se decía antes la República de Yucatán, de la hermana República de Yucatán. También se habló acerca del currículum, de una situación muy peculiar en Costa Rica, en donde se hizo un rediseño radical allá, se dieron condiciones, diríamos, excepcionales para que esto se produjera y pues se encuentran todavía en pleno proceso de esta reforma. Se habló acerca de también la profesionalización docente, que a partir de una reflexión justo del saber matemático, del preguntarse sobre el saber y sobre el sentido y la importancia social que tiene el docente. En este caso fue con la doctora Daniela Reyes Gasperini. De Costa Rica se me olvidaba mencionar, fue el doctor Ángel Ruiz. Hablamos sobre aspectos de lo que son las competencias, algo que comentamos, señalamos, decimos, parece que ya lo entendimos y reflexionamos, discutimos y resulta que no tan bien, pero que son aspectos que pues son importantes para el desempeño del docente, para orientarnos en el trabajo que estamos haciendo, para identificar aspectos que tenemos que estar corrigiendo. Y esto fue con el doctor Johnny Alexander Villa Ochoa, desde la Universidad de Antioquia en Colombia. Otro aspecto que pareciera automático para los docentes es, bueno, trabajamos en muchos momentos planteando con el enfoque de resolución de problemas, y estos problemas cómo surgen, cómo se diseñan, qué importancia tiene el pensar en fijarnos en esto sobre los problemas, el papel que desempeña cada uno de los profesores, que en esta sesión con el doctor Uldorico Malaspina encontramos que no era simplemente pensar en buscar un buen libro de problemas, sino pues el propio profesor de alguna manera va modificando, va alterando un poco la situación de un problema, pero nos detenemos poco luego en reflexionar acerca de cómo vamos trabajando los problemas y la importancia también que puede tener no solamente en el docente crear problemas, sino en involucrar a los propios alumnos para ello. Y ahora en esta reflexión acerca de, bueno, justamente de los seminarios, de lo que nos aporta a quienes participamos, a quienes nos están siguiendo, y creo que parte de esto es también esta inquietud de discutir, de comentar
ampliamente el significado que tiene el seminario. Continuamos con esta idea de que el seminario es un espacio de encuentro entre la docencia y la investigación, en donde vale la pena reflexionar acerca de nuestro quehacer docente, de lo que nos aporta la investigación, de qué nos puede orientar o guiar acerca de todos los trabajos que se hacen, y en ese sentido pues continuamos con el compromiso de este seminario. Aunque esta es la última sesión del ciclo, no significa que en este año se concluyen los trabajos de actividades. Sabemos que quedan los foros abiertos y esperamos la participación de ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión y de quienes seguramente nos verán en una repetición, en bajar el video, que saben ustedes se encuentran en las plataformas y las sesiones respectivas del seminario. Por lo pronto, muchas gracias y seguimos en el compromiso del seminario. Gracias, José Luis, gracias. Nos despedimos de la sesión, gracias a nuestras investigadoras, gracias Yereli por tu apoyo para esta sesión. Cerramos ya nuestros ciclos y antes recordarles que hay un pendiente para poder recibir su constancia de participación en el seminario. Es importante que ustedes generen un proyecto, una propuesta, un ensayo, una intervención, un protocolo de investigación. Revisen, por favor, en la plataforma cuáles son los requisitos para la acreditación del seminario y pues los esperamos en los siguientes ciclos. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos y hasta pronto. Thank you.